Iniciamos la segunda y última parte de la unidad 4 para completar toda la unidad en lo que respecta a los pasos para el cierre del ejercicio anual. Bueno, ahora vamos a ver qué es un balance de comprobación de sumas y saldos. Diríamos que este balance de comprobación de sumas y saldos es el paso previo a todas las tareas relativas a el cierre del balance de la empresa. Lo que hacemos en este balance de comprobación de sumas y saldos es recopilar el 100% de las cuentas abiertas en el libro mayor, anotando las sumas de sus respectivos importes deudores y acreedores. O sea, de cada cuenta vamos a ver la suma de sus importes, los importes que están en el debe y están en el haber, y también el saldo que resulta de la diferencia entre los dos anteriores. Como esto ya lo vimos antes, cómo es la secuencia contable de los comprobantes, registramos en el libro diario. Del libro diario, cada movimiento en cada cuenta se registra en el mayor de cada cuenta, ya sea en el debe o en el haber, y al final del proceso contable tomamos el total del libro mayor, o sea, el 100% de las cuentas, y confeccionamos el balance de comprobación de sumas y saldos. El modelo básico de un balance de comprobación de suma y saldo es el que tienen ahí abajo. El folio se refiere a la hoja o folio del libro mayor en la que está cada cuenta. Cada línea va a ser una cuenta del libro mayor. Por lo tanto, ahí estará, en la primera columna anotaremos el folio donde podemos ir a buscar esa cuenta. Luego está el código de la cuenta. Recuerden que vimos la codificación de los planes de cuentas. Bueno, acá iría el código, luego la denominación o el nombre de la cuenta, y luego tenemos los dos grandes capítulos, el capítulo de las sumas y el capítulo de los saldos, donde tenemos las sumas del debe, lo que implica, si tomamos una cuenta cualquiera, supongamos la cuenta caja, vamos a tomar toda la columna del debe del mayor de la cuenta caja y la vamos a sumar y vamos a anotar en ese lugar donde dice debe esa suma. Luego, al lado, vamos a sumar toda la columna del haber de esa cuenta caja y la vamos a anotar en el haber. La diferencia entre ambos necesariamente es el saldo, que si se trata de la cuenta caja debiera ser un saldo deudor. Si diera acreedor, seguro que hay un error y tendremos que revisar y volver atrás. Puede ser deudor o cero, obviamente, como mínimo, pero tiene que ser deudor. Por lo tanto, la diferencia entre el debe y el haber que anotamos en las columnas de las sumas, vamos a anotar esa diferencia es el saldo. Si el saldo de la cuenta es deudor, lo anotaremos en deudores, o si es acreedor, en la columna de acreedores. Luego, todo el listado de las cuentas, del 100% de las cuentas, tenemos que totalizar en la parte de abajo y nos tiene que dar el debe igual al haber en las columnas de las sumas. Necesariamente tiene que ser el debe igual al haber, porque la ecuación patrimonial es indestructible. El debe tiene que ser igual al haber, y lo mismo ocurre con los saldos. La suma de los saldos deudores tiene que ser igual a la suma de los saldos acreedores, porque por los principios de la partida doble y por efecto de la ecuación patrimonial, que justamente al ser una ecuación significa una igualdad. O sea, no es admisible que el debe no sea igual al haber, en el caso de las sumas, o que los saldos deudores, la suma de los saldos deudores, no sea igual a la suma de los saldos acreedores, en el caso de los saldos. Si llegara a haber diferencia, lo que hay que hacer es revisar, porque quiere decir que hay algún error. Los errores pueden ser de diverso tipo. Un control importante que tenemos que hacer con el balance de comprobación de sumas y saldo es que el capítulo o el área de las sumas, como está reflejado ahí, el total que dé las sumas del debe y las sumas del haber, necesariamente tienen que coincidir con la suma final de el libro diario de la empresa, tanto en el debe por un lado y en el haber por otro lado. Tienen que ser exactamente iguales, porque si esa circunstancia no se da,
puede ser indicio de que existe un error, como por ejemplo que se haya omitido algún asiento del diario que no esté mayorizado y por lo tanto no esté reflejado en el balance de sumas y saldos. Recuerden que el balance de comprobación de sumas y saldos surge de recopilar las cuentas del mayor, el 100% de las cuentas del mayor. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que me dé el debe y el haber las sumas iguales, pero esas tenemos que verificar que coincidan con las sumas del debe y del haber del libro diario, y con eso tenemos la tranquilidad de que el 100% de las operaciones han sido registradas en el mayor y luego trasladadas al balance de sumas y saldo. Por eso esto se llama balance de comprobación de sumas y saldo, porque me permite hacer controles de que el proceso de registración contable se hizo de manera correcta. Bueno, ¿cuáles son las finalidades de la realización del balance de comprobación de suma y saldo? Una es la que acabamos de ver, es comprobar el pase de los asientos del libro diario al mayor. Esa comprobación de sumas del debe y sumas del haber entre el balance de comprobación cuyos datos provienen del mayor con las sumas del debe y del haber que están en el libro diario, permite hacer ese control de que todo lo que está en el libro diario fue registrado en el mayor de manera adecuada. Y la segunda finalidad es que, como dije también al principio cuando empezamos este tema, es la base para la preparación del balance general de cierre del ejercicio. Es como si fuera el primer paso, es la recopilación de los saldos a partir de los cuales tenemos que empezar a trabajar para llegar a ese balance general de cierre del ejercicio. ¿En qué oportunidad se confecciona? Bueno, en cualquier fecha o en cualquier momento en el que uno quiera hacer la comprobación que acabamos de describir de acuerdo a las finalidades. Básicamente se va a hacer en el cierre del ejercicio, pero también se puede hacer en cualquier otro momento en el que queramos hacer esa comprobación. Ahora, acá viene una pregunta que también es muy importante. ¿Este balance de comprobación de sumas y saldos es un control terminante y absoluto? Y la respuesta concreta es no. No nos permite comprobar, por ejemplo, si se ha omitido la contabilización de una operación. O sea, si hubo una operación que no fue registrada en el libro diario y por lo tanto no se trasladó al mayor, tampoco va a aparecer en el balance de comprobación de sumas y saldo, y por lo tanto por el solo hecho de haber confeccionado el balance de sumas y saldo no vamos a detectar esa omisión. También puede haber errores en la contabilización de una operación y eso no va a surgir del balance de comprobación. O sea, si yo utilicé una cuenta equivocada en un asiento determinado en el diario y luego la mayoricé y luego lo trasladé al balance de comprobación, ese error tampoco va a surgir. Y puede haber otras circunstancias similares a las descritas anteriormente que impliquen la existencia de errores que no podamos determinar. Conocidas las limitaciones de los balances de comprobación de sumas y saldos, obviamente tenemos que hacer diferentes actividades a fin de verificar los saldos de las cuentas, y una de ellas es justamente analizar los saldos de todas las cuentas para determinar si ese saldo muestra la situación real de esa cuenta. Y esto tiene mucha relación también con lo que estuvimos viendo antes de los inventarios. O sea, los inventarios, cuando nosotros vamos a hacer un inventario de elementos del activo o del pasivo, lo que estamos buscando es conocer la situación real de esa situación. Entonces, el resultado de ese inventario lo tenemos que cotejar con el análisis de los saldos de las cuentas para verificar si el saldo de la cuenta se corresponde con la realidad que hemos verificado a través del inventario. Esa es una forma de analizar las cuentas con el fin de determinar si esa cuenta refleja la situación real de el concepto que esa cuenta representa. ¿Cuáles podrían ser las posibles causas por las cuales no reflejen la situación real y que por lo tanto requiera hacer algún ajuste para que el saldo luego del ajuste sí se corresponda con la situación real? Puede haber ajustes por errores,
previsiones que se hayan cometido, puede haber ajustes de activos o pasivos por hechos posibles. Esto tiene mucho que ver con las contingencias que analizamos, las previsiones tanto de activo o de pasivo. Puede haber ajustes de activos y pasivos por aplicación de criterios de medición contable, porque las normas contables puedan indicarnos cómo tenemos que medir un determinado elemento del activo o del pasivo y nos encontremos con que esté medido de una manera distinta a la que corresponde de acuerdo a las normas contables. Y también puede haber ajustes por la parte consumida de sus costos o por otras causas. Bueno, acá vamos a ver algunos de los ajustes que vimos anteriores. Vamos a ver ejemplos de algunos de ellos. Por ejemplo, ajustes por omisiones y errores. Puede ser la omisión de un hecho económico, el no reconocimiento de algún hecho económico que se haya producido y que no lo hayamos visto, como por ejemplo el hecho de mercaderías que se hayan deteriorado y que no la hayamos registrado, y bueno, vamos a tener que registrar la salida de esa mercadería y el resultado negativo, la pérdida producida por ese hecho. Al practicar el arqueo de caja podemos encontrar con que hay un faltante o un sobrante de caja y tendremos que registrarlo. Al practicar la conciliación bancaria podemos detectar, por ejemplo, que hay ciertos movimientos que hizo el banco, notas de débito o de crédito que no teníamos nosotros registrada y que deberemos registrar. Al confrontar también los mayores auxiliares con las cuentas de control, con las cuentas que agrupan a los mayores auxiliares, podemos detectar que también hay alguna diferencia y entonces, bueno, corregir por qué lo que está registrado en algún mayor auxiliar no está en su cuenta de control. Bueno, después, por ejemplo, los ajustes de activos y pasivos por hechos posibles están referidos principalmente a las previsiones que, bueno, ya hemos visto anteriormente. Hay previsiones de activo que en general son las previsiones para deudores incobrables, y también las previsiones de pasivo como las de juicios o de indemnizaciones, o también por garantías de productos. Luego también podemos ver los ajustes de activo y pasivo por medición contable. En esto podemos dar como ejemplo la diferencia de cotización que pueda tener una inversión temporaria o permanente. Puede ser que hayamos comprado acciones de otras empresas, bonos emitidos por el gobierno nacional o algún gobierno extranjero, que como sabemos fluctúan en su cotización hacia arriba o hacia abajo, y bueno, ese ajuste tendremos que hacerlo cuando veamos que el saldo del mayor correspondiente de la cuenta no coincide no es un reflejo de la realidad económica de ese concepto. También en este caso entrarían las fluctuaciones en las diferencias de cambio en los activos o pasivos que podamos tener expresados en alguna moneda extranjera. Y los ajustes por costos consumidos u otras causas, tenemos por ejemplo las depreciaciones, los deterioros, mermas por faltantes de mercadería que pueda haber, bienes de uso, la depreciación por los bienes de uso, el devengamiento de servicios recibidos o algún otro hecho que según las ventas, costos y los gastos del cierre del ejercicio, bueno, deban ser reflejados como dentro de este capítulo. Bueno, una vez terminado todo el proceso de ajuste, de análisis de cuenta por cuenta, con el fin de determinar que su saldo se corresponda con la realidad de ese concepto que representa la cuenta, una vez hecho todo esto, vienen los últimos pasos correspondientes a el registro contable para dar por cerrado un ejercicio. O sea, más allá de la elaboración de los estados contables o lo que se denomina comúnmente balance general, hay que hacer ciertos pasos que se refieren a el cierre de los libros de contabilidad, al cierre del ejercicio, justamente para luego poder iniciar un nuevo ejercicio. Y uno de los asientos que hay que hacer, que diríamos que es el penúltimo asiento que se hace para el cierre de los libros contables, es el llamado asiento de refundición de las cuentas de resultado. ¿Por qué se lo llama de refundición? Porque justamente lo que hacemos a través de este asiento es
realizar un asiento por el saldo de las cuentas, pero en el lugar contrario. Si el saldo de una cuenta de resultados, de una cuenta de pérdida, es un saldo deudor, en el asiento vamos a poner ese saldo, ese monto que es deudor en el haber. ¿Para qué? Para que cuando se mayorice ese movimiento, el saldo de la cuenta de resultado quede en cero y pueda iniciar el ejercicio siguiente desde cero justamente. Y a su vez también con esto vamos a determinar cuál es el resultado del ejercicio, el saldo de la cuenta resultado del ejercicio, que va a ser la receptora de los saldos deudores y acreedores del 100% de las cuentas del resultado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo sencillito. La cuenta de ventas, que es una cuenta de resultado positivo, va a el saldo total que surja de ese balance de comprobación de suma y saldo va a ser acreedor. Acá en este asiento de refundición lo vamos a debitar por ese importe. En este ejemplo, todos estos números que están acá son simplemente para tener un ejemplo. Vamos a debitar 1.000 pesos, que sería el total de ventas del ejercicio que surge de la cuenta ventas. Otra cuenta de resultado positivo puede ser intereses positivos o intereses ganados o intereses favorables, 50 pesos. Bueno, lo vamos a debitar porque tenía un saldo acreedor para que su saldo quede en cero. Luego, costo de mercaderías vendidas, lo vamos a acreditar, 600 pesos en este caso. Intereses negativos o intereses perdidos, lo vamos a acreditar para dejarla en cero. Gastos de luz, sueldos y jornales, lo vamos a acreditar. Y por la diferencia entre el total del debe y el total del haber, vamos a reflejar el resultado del ejercicio. En este ejemplo, como las sumas de las cuentas positivas, de los saldos de las cuentas positivas, es superior a la suma de los saldos de las cuentas negativas, el resultado, para que este asiento, el debe, sea igual al haber, va a ser un resultado positivo. En este caso del ejemplo va a ser 250, y como el resultado del ejercicio es positivo, lo vamos a registrar, el movimiento en esa cuenta lo vamos a registrar en el haber. ¿Qué logramos con este asiento de refundición? Que todas las cuentas de resultado del ejercicio queden con saldo cero y que el 100% de esos saldos, algunos deudores y otros acreedores, sea trasladado en el neto a una única cuenta que se llama resultado del ejercicio. Bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, la idea de esto es mostrarle qué pasaría si la suma de las cuentas negativas o de resultado negativo, de resultado o de pérdida, es superior a la suma de los saldos de las cuentas de ganancias o de resultado positivo. En este caso lo que hicimos fue cambiar el costo de mercaderías vendidas, lo pusimos en 900, y de esta forma el total de las cuentas de pérdida suman 1100 y el total de las cuentas de ganancias suman 1050. Por lo tanto, el resultado del ejercicio es pérdida por 50, que es la diferencia, y si es pérdida lo vamos a registrar en el debe, como lo ven reflejado allí en el asiento. Bueno, antes les había dicho que el asiento de refundición de cuentas de resultado era el penúltimo asiento que se hacía cuando estábamos cerrando un ejercicio. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el último. El último se denomina asiento de cierre de cuentas patrimoniales. ¿Qué hacemos con este asiento? Lo que buscamos es dejar el total de las cuentas con saldo cero. En el asiento de refundición dejamos en saldo cero todas las cuentas de resultados y transferimos el neto de los resultados a una cuenta denominada resultado del ejercicio, que es una cuenta de patrimonio neto. Entonces todas las cuentas de resultados ya quedaron en cero. Ahora nos quedaron todavía abiertas, es el modo de decir que las cuentas todavía tienen saldo, las cuentas patrimoniales, tanto las de activo como las de pasivo y las de patrimonio neto. El asiento de cierre de cuentas patrimoniales justamente lo que hace es dejar en cero todos los saldos, o sea, las cuentas que tenían saldo acreedor, como las cuentas de pasivo, se debitarán, o las cuentas también de patrimonio neto, se debitarán, y las cuentas que tenían saldo deudor, como las cuentas de activo, se acreditan.
La cuenta de resultado del ejercicio puede tener saldo deudor o acreedor según haya sido el resultado del ejercicio, obviamente. En este caso, vemos el asiento, estamos debitando la cuenta de pasivo proveedores, la cuenta de capital social por 2.000 pesos. Estamos siguiendo el ejemplo de los 250 pesos que eran resultado positivo, por lo tanto tenían saldo acreedor, acá lo debitamos y acreditamos cuentas de activo como caja, deudores por ventas, mercaderías e inmuebles. Este asiento, obviamente, como dije al principio, tiene que abarcar el 100% de las cuentas patrimoniales, porque la idea es que a través de este asiento todas queden con un saldo cero para dar por cerrado el ejercicio. Bueno, y aquí termina la unidad 4. Cualquier duda, por supuesto, recurran al foro o a las clases vía Zoom o Google Meet que pueda estar dando el docente.